economista Spin Montes de Oca Darwin. Somos el paralelo C10 con el grupo número 11 de la carrera de Economía en línea. El tema a tratar es analizar y comprender las herramientas de investigación actual y crear una comparación entre el estudio empírico y el científico. A continuación, cada uno de mis compañeros van a detallar y exponer el tema de la tarea. Buenas noches. Vamos a hablar sobre la ecuación de Slutsky. La identificación del problema. ChatGPT. El problema que abordaremos es entender cómo los cambios en los precios relativos de bienes afectan la cantidad de demanda de esos bienes, manteniendo constante el nivel de utilidad del consumidor. En particular, nos centraremos en utilizar la ecuación de Slutsky para analizar estos efectos en un contexto económico específico. En Perplexity, el problema central abordado de los documentos proporcionados es la comprensión y aplicación de la ecuación de Slutsky en el concepto fundamental de la teoría de la demanda en microeconomía. La ecuación de Slutsky permite analizar cómo los cambios en los precios de los bienes afectan la cantidad de demanda de cada producto, descomponiendo este efecto en un efecto de sustitución y un efecto de ingreso. En Cloud AI, el problema radica en comprender la ecuación de Slutsky y su importancia para analizar el efecto de un cambio en los precios sobre la demanda de un bien por parte del consumidor. Consiste en entender cómo descompone el efecto total de un cambio en el precio de un bien sobre la cantidad demandada, de un efecto sustitución y un efecto ingreso. Ya a continuación, mi compañera. El alcance del proyecto acerca de la ecuación de Slutsky. Se han realizado 3 búsquedas, lo que son de la IA, en la una que es de ChatGPT, que se ha enfocado en lo que son los comportamientos de la demanda ante cambios en los precios relativos de bienes seleccionados, en donde utilizan datos empíricos y se realizan análisis teóricos para comprender mejor los efectos de sustitución y efectos de ingreso. Mientras que en Perplexity, el alcance de los documentos se centra en profundizar en el entendimiento de la ecuación, su interpretación matemática y gráfica. Esto ayuda a hacer un análisis de lo que es la demanda de bienes y factores productivos. Mientras que en Cloud AI consiste en realizar una explicación detallada de la ecuación de Slutsky, sus componentes, supuestos y aplicaciones en la teoría microeconómica del consumidor, incluyendo su deducción matemática, donde se abordan los siguientes aspectos: deducción formal, supuestos detrás de la ecuación, componentes de la ecuación, tipos de bienes y su impacto, aplicaciones empíricas, extensiones de la ecuación. La descripción del problema. En ChatGPT, el problema radica en la necesidad de comprender cómo los consumidores ajustan su demanda de bienes en respuesta a cambios en los precios relativos y cómo estos cambios afectan su bienestar económico. La ecuación Slutsky proporciona una herramienta analítica poderosa para abordar ese problema, al descomponer los efectos de sustitución y efectos de ingreso. En lo que es Perplexity, la ecuación Slutsky es un elemento clave en la teoría microeconómica de la demanda. Por su comprensión y aplicación práctica, puede presentar desafíos. Los documentos abordados, la necesidad de entender a fondo este concepto, su interpretación y las propiedades que se derivan de él, con el fin de poder aplicarlo adecuadamente en el análisis de la demanda de bienes y factores de producción. En lo que es Cloud AI, el problema radica cuando cambia el precio de un bien. La teoría económica sugiere que habrá un efecto ingreso por el cambio en el poder adquisitivo y la otra sustitución por el cambio en precios relativos, que determinarán el cambio en la cantidad demandada. La ecuación de Slutsky brinda un marco analítico para separar estos dos efectos, permitiendo un análisis más profundo. A continuación, mi compañero. Objetivos. En ChatGPT.
Aplicar la ecuación de Slutsky para realizar el comportamiento de la demanda de bienes. 2. Identificar la cuantificación del análisis. En Perplexity. Los objetivos de los documentos incluyen 1. Derivar formalmente la ecuación de Slutsky y 2. Analizar la interpretación vectorial de la ecuación de Slutsky y sus propiedades. 3. Aplicar la ecuación de Slutsky al estudio de la demanda de factores productivos en competencia perfecta. 4. Destacar la importancia de la ecuación en el análisis macroeconómico de la demanda. En conceptos de efecto ingreso y efecto situación en la teoría del consumidor. 2. Deducir matemáticamente la ecuación de Slutsky a partir de la función de demanda. 2. Deducir matemáticamente la ecuación de Slutsky a partir de la función de demanda obtenida de la maximización de utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. 3. Analizar las implicaciones de las ecuaciones para diferentes tipos de bienes. 4. Mostrar aplicaciones prácticas de la ecuación Slutsky, revisar estudios empíricos, discutir extensiones y generalizaciones. A continuación, mi siguiente compañero. En el marco teórico, según ChatGPT, el marco teórico se basa en conceptos fundamentales de microeconomía, incluyendo la teoría del consumidor, la demanda, la elasticidad de la demanda y la teoría de la elección del consumidor. Se prestará especial atención a la teoría de la utilidad y a cómo la ecuación de Slutsky se deriva de la función de la utilidad del consumidor y las restricciones presupuestarias. Además, se explotarán aplicaciones empíricas de la ecuación de Slutsky en la literatura económica. En Prep-Lee, el marco teórico se basa en los principios fundamentales de la teoría de la demanda en microeconomía, específicamente en el análisis de la respuesta de los consumidores a los cambios de los precios de los bienes. La ecuación de Slutsky se enmarca dentro de este contexto teórico, proporcionando una herramienta analítica para descomponer y estudiar los efectos de los cambios de precios sobre la cantidad demandada. Según Claudi, la ecuación de Slutsky se deriva de la teoría de la utilidad y las curvas de indiferencia del consumidor. Se basa en los supuestos de preferencias nacionales, monotonicidad y convexidad. También emplea el concepto de restricción, presupuesto y utilidad. La ecuación relacionada con la demanda con cambios en procesos de ingreso a través de los efectos de la situación del ingreso. Comparación entre las respuestas obtenidas por las diversas herramientas de inteligencia artificial. Ambos textos tienen un enfoque en común en la comprensión y aplicación de la ecuación de Slutsky a la teoría de la demanda en microeconomía. En la identificación del problema, en ambos documentos se centra en la necesidad de comprender cómo los cambios en los precios relativos de los bienes afectan la cantidad demandada de esos bienes, manteniendo así constantes los niveles de uso del consumidor. El objetivo del proyecto es investigar la ecuación de Slutsky y su interpretación matemáticas y gráficas. Asimismo, explorar su aplicación en el análisis de la demanda de bienes y factores de producción. La descripción de los problemas en ambos textos enfatizan la importancia de una comprensión profunda de la ecuación de Slutsky. Su interpretación y propiedades para poder aplicarla correctamente al análisis de la demanda de productos básicos y los factores de producción. Los objetivos de ambos textos incluyen la derivación formal de la ecuación de Slutsky, su análisis de interpretación vectorial y su aplicación en el estudio de la demanda de factores de producción. Según la búsqueda en Google académico, el efecto de subsistencia de la ecuación de Slutsky, un análisis de la influencia en la teoría del consumo.
El estudio se centra en la evaluación del impacto de subsistencia en la ecuación de Slutsky y su influencia en la teoría del consumo. Se puede determinar que en este fenómeno puede distorsionar las predicciones de la teoría al ocasionar una sobreestima del equilibrio de la demanda y una mala predicción de cómo los cambios en precios de ingresos afectan a la demanda de productos. Con el propósito de explotar estas consecuencias, el proyecto establece un alcance que completa la relación entre precios, ingresos y demanda de bienes. En este propósito de detectar las consecuencias prácticas en la toma de decisiones económicas, el fundamento teórico proporcionado relaciona la ecuación de Slutsky y la teoría del consumo, resaltando cómo el impacto de la subsistencia puede afectar a las preferencias del consumidor y por lo tanto las predicciones de la teoría. Diferencia. Ambos análisis exploran el efecto de subsistencia de la ecuación de Slutsky y su influencia en la teoría del consumo, pero el del Google académico profundiza más en la descripción del problema y los objetivos del proyecto. La segunda diferencia que encontramos es el alcance centrado en la relación entre cambios en precio o ingresos y la demanda de bienes. Este análisis amplía este enfoque al explorar las implicaciones prácticas del efecto de subsistencia en la toma de decisiones económicas. El análisis de Google académico ofrece una descripción más detallada del problema al resaltar cómo el efecto de la subsistencia puede distorsionar la predicción de la teoría del consumo, mientras que el primer análisis proporciona una descripción más concisa. Los objetivos del proyecto son más específicos y detallados en el segundo análisis, delineando claramente las metas que se esperan alcanzar a través del análisis del efecto de subsistencia en la ecuación de Slutsky. Como última diferencia tenemos que ambos análisis ofrecen un marco teórico, pero el Google académico proporciona una contextualización más detallada de la ecuación de Slutsky y la teoría del consumo, enfocándose en cómo el efecto de subsistencia puede alterar las preferencias del consumidor y las predicciones de la teoría. A continuación vamos a leer cada uno las conclusiones. Conclusiones. La ecuación de Slutsky proporciona un marco analítico básico para separar los efectos totales de los cambios en los precios de las materias primas en efectos sustitución y efectos ingreso. Esto nos da una imagen más precisa de cómo los cambios de precios afectan la demanda de un bien. La segunda conclusión es comprender los conceptos de efecto renta y efecto sustitución. Es necesario para la correcta interpretación de los resultados obtenidos mediante la ecuación de Slutsky. El efecto ingreso refleja cambios en el poder adquisitivo de los consumidores, mientras que el efecto sustitución refleja cambios en las diferentes elecciones de bienes de los consumidores. La derivación matemática de la ecuación de Slutsky es la maximación de beneficios bajo restricciones presupuestarias. Sienta también una base sólida para su comprensión teórica y la aplicación en el análisis económico. La ecuación de Slutsky se aplica a una amplia variedad de bienes y situaciones, lo que la convierte en una herramienta general para comprender el comportamiento del consumidor ante cambios de precio y los ingresos. Su utilidad va más allá de la teoría, ya que también se utiliza en la investigación empírica y en la formulación de políticas económicas. Como última conclusión, tenemos que para interpretar correctamente sus resultados y limitaciones es importante comprender los supuestos subyacentes de la ecuación de Slutsky, como la curvatura de las preferencias racionales y las curvaturas de indiferencia. Esto permite un análisis más detallado basado en la teoría microeconómica del consumidor.